como no la practiqué nunca, no me sé qué sigue. Ahí va. Bueno, los datos fueron obtenidos con el telescopio Gemini, Gemini Sur en particular, y todo lo que les voy a contar ahora fue obtenido de su página web oficial, donde pueden encontrar más información, pueden encontrar imágenes muy hermosas y pueden chequear si tienen alguna duda al respecto. Este observatorio es una cooperación internacional entre 6 países, dentro de los cuales nos encontramos nosotros. Y acá me voy a frenar, porque son 6 países de todos los países del mundo. Nosotros somos uno de los que participan de este consorcio. Además, están incluidos, como pueden ver acá, los 2 países anfitriones, que son los lugares donde están los telescopios físicamente. Son 2 telescopios gemelos de 8,1 metros de diámetro, y aquí también me vuelvo a detener, porque el Casleo, que es el más grande de Argentina actualmente, tiene el Jorge Sade de 2,15 de diámetro. Entonces, para que dimensionemos de lo que estamos hablando, aproximadamente, aunque sea. Entonces, acá están sus ubicaciones. Gemini Norte en Hawái, a 4.213 metros de altitud. Una locura, yo no sé si me imagino estar tan alto. Y el Gemini Sur en el Cerro Pachón, en Chile, a 2.722 metros. Esto está, si bien está en Chile, es más o menos a la altura de la provincia de San Juan, que es de donde yo soy, por eso lo digo. Bien, las condiciones de observación de este observatorio son excepcionales, tienen una atmósfera estable, es seca la atmósfera, rara vez está nublado, pero lo más importante de todo es que permite obtener datos para más de 400 proyectos científicos durante un año. O sea, hay 400 equipos que pueden realizar sus proyectos por año gracias a observaciones con este telescopio. Además, bueno, cuenta con instrumentación avanzada. Acá les pongo un poco el detalle de cuántos instrumentos fijos tienen, cuántos visitantes, cuántos son los futuros. ¿Y cómo se distribuye el tiempo? Acá está el esquema representativo de cuánto tiempo le toca a Argentina. Dentro de este cuadrado vendría a ser el tiempo total, del cual se le resta el tiempo necesario para cuestiones técnicas, el 10% que se le da al país donde está el telescopio, y luego, de acuerdo al aporte, que se distribuye el tiempo restante. Fíjense que Argentina, actualmente, para el semestre 2025B, va a tener 2% del tiempo total en cada telescopio. ¿Qué significa eso? 18 horas más o menos en el Gemini Norte, unas 23,5 en el Gemini Sur, y a pesar que 23 suene mucho, para observar un solo cúmulo necesitamos 2 horas aproximadamente. Entonces, fíjense que si yo quiero realizar un estudio estadístico y observar cientos de cúmulos o miles de cúmulos, claramente con este tiempo no me alcanza, aún si me quedara con todo el tiempo de Gemini de Argentina para mí sola, cosa que no sería justo tampoco. Entonces, bien, solamente para volver a reforzar la idea de cómo bajó la cantidad de horas que tuvimos desde el 2021A hasta el 2025B. Y otra cosa que me parecía muy importante contarles sobre esto, no es solamente la cantidad de horas, sino que el 30% de los programas que se aprueban al año son para tesis doctorales. Así que gracias a ese tiempo es que yo puedo estar contándoles hoy mi trabajo acá también. Bien, ¿cuáles son las fases para poder obtener, procesar y pedir estos datos? Acá se las muestro. Hay una fase de propuesta inicialmente, luego se evalúa esa propuesta, se asigna el tiempo, se preparan las observaciones y se espera ansiosamente a que esas observaciones sean realizadas. Y después, una vez que las observaciones han sido obtenidas, se realiza la reducción de datos. Nosotros utilizamos observaciones del Gemini Sur. ¿Cómo configuramos el instrumento? Usamos primero los semestres en los que fueron observadas fueron realizadas estas observaciones, fueron el 2019 A y B y el 2021B, donde Andrea fue la investigadora principal de esos pedidos en particular. El instrumento que usamos fue GIMOS en modo ranura larga. La red de difracción es la de 600 líneas por milímetro, proporcionándonos una región espectral desde los 3.500 a 6.700 Armstrong.
y una resolución espectral de 10 Armstrong también. Todas estas imágenes y todas las de la presentación fueron de la página de Gemini, las de la parte de Gemini, las otras fueron fotos que saqué del viaje. Así que vayan chusmeando ahí de paso. Bueno, acá está la muestra. Son 12 objetos. Fíjense, arriba tienen sus nombres. Y las imágenes son de 6,5 por 6,5 minutos de arco. Las regiones observadas están marcadas en amarillo. Y si bien acá no se logra dimensionar cada una de las rendijas, están representadas las posiciones de cada una de las rendijas para poder hacer todo el barrido secuencial del objeto y obtener toda la información. Acá en esta tabla les presento los tiempos de exposición y los valores de señal ruido que obtuvimos, siendo el más chico para NGC 1806 y para el que mejor señal ruido obtuvimos es para 1866. Bien, también para repasar un poco en qué consiste la espectroscopía integrada, acá tenemos un cúmulo, este es NGC 1711, y ahora en esta imagen se puede ver un poco más que están todas las posiciones de la rendija. Una vez que obtuvimos el espectro de cada una de esas posiciones, realizamos una combinación y obtenemos el espectro final del objeto. Es decir, este espectro representa al cúmulo. Entonces, para cada cúmulo realizamos un proceso, que ahora les voy a contar un poquito en qué consistió. Y el asunto fue que, como les conté, esta era la primera vez que se obtenían los datos de esta manera. Entonces no había ningún manual oficial, porque Gemini proporciona en su página web una serie de manuales para dar una indicación de cómo se pueden reducir los datos de los diferentes instrumentos con las distintas técnicas. El problema fue que para nuestra técnica no había todavía manual. Así que tuvimos que pensar en uno y es por eso que como esta era la primera vez que íbamos a reducir datos de esta manera, usamos iRAF, que es lo conocido, que lo sabemos usar muy bien, en un entorno de Python, entonces por eso PyRAF. ¿Y qué hicimos? Buscamos ayuda, muy importante. Buscamos la ayuda del doctor Díaz Gonzalo, también trabajaba acá en el OPSE, porque él, al haber sido parte del Observatorio Gemini, tenía mucho conocimiento de cómo manejar los datos y nos podía ayudar mucho sobre qué cosas tener en cuenta para aprovechar al máximo las observaciones que realizamos. Las etapas de reducción las dividimos en tres partes, un preprocesado, un procesado de las imágenes de ciencia y luego las extracciones y combinaciones finales. Entonces, los espectros finales los obtuvimos a partir de todo el sistema estelar, obtuvimos cada uno de los espectros de nuestra muestra. Bien, y ahora como todos saben tengo que tomar agua. Bueno, ahora les voy a contar sobre cuáles fueron los modelos que utilizamos para ambos códigos, ¿sí? Para los RAND de los dos códigos usamos esta misma configuración de modelos. Los modelos fueron los de Brusol y Charlotte 2003, los cuales fueron realizados con isócronas Padua y la función inicial de masa de Chabrier 2003. De todo el set de modelos elegimos solamente 23 poblaciones estelares simples, las cuales las filtramos por edad, desde 6 hasta 10, el logaritmo de la edad en años, y fijamos la metalicidad en el valor de la nube mayor de Magallanes. ¿Por qué hicimos esto? Porque nuestro objetivo era principalmente ver cómo correlacionaban las edades que yo obtenía con un código y con el otro. Entonces, mientras más chico era el espacio de parámetros que tenía cada uno de los códigos para determinar, mejor iba a ser la determinación. Entonces, es por eso que la metalicidad en este estudio inicial está fija en la de la nube mayor. La corrección por Redinir fue usando la ley de extinción galáctica de Cardell y colaboradores del 89, y la normalización de los espectros fue realizada en 4020, como se sugiere en literatura. Bien, ahora les voy a contar sobre el ASAD.
porque como sé que ya saben mucho sobre el Starlight, voy a contarles un poco más de cómo funciona este código. Este es un código en Python que permite estimar edad, enrojecimiento y velocidades radiales de cúmulos estelares a partir de su espectro integrado. Y lo hace también minimizando una función de chi cuadrado. Ahora, ¿cuál es el asunto que tiene? Que no proporciona errores para sus parámetros de forma directa y que tampoco soporta grandes volúmenes de datos. Al menos no esta versión. Me llegó el comentario que está en proceso una versión mejorada para esto también. Pero algo muy bueno es que es interactivo. ¿Y qué quiero decir con interactivo? Es que todos estos distintos parámetros se pueden configurar en el código. Yo puedo configurar el rango de longitud de onda donde quiero hacer el ajuste y después cambiarlo. Puedo cambiar el set de modelos con el cual voy a ajustar. Puedo cambiar el punto de normalización. Puedo cambiar muchos de los parámetros que son muy importantes para hacer varios análisis con una misma muestra sin tener que invertir mucho tiempo en cambiar el código o lo que sea. Y algo fantástico es esto, que permite obtener gráficos. Uno le da los observados, procesa el código y ya tenemos gráficos que pueden ser usados como resultado. Entonces, ya les voy a mostrar estos gráficos. La función que minimiza el código es esta que ustedes pueden ver acá, que está dominada por la diferencia que solemos ver entre los flujos del observado y el modelo. Pero acá tenemos que prestar atención en que el flujo del modelo que se usa para minimizar esta función es el flujo de una única población estelar simple. ¿Qué quiere decir esto? El código agarra todo el set de modelos que yo le di, los prueba uno por uno, va haciendo la minimización de chi cuadrado y se queda con la población estelar simple que le da el menor valor. Y ustedes me van a decir, sí, Marti, es esperable. Bueno, ya van a ver por qué les estoy aclarando esto ahora. Estos son los gráficos que proporciona el código de manera automática. Uno hace una corrida y el código proporciona un gráfico que compara el modelo que está en línea de puntos azul y el observado en verde. O también uno puede dividir en diferentes paneles. Pero lo más lindo que tiene el código ASAD es que proporciona estos gráficos de superficie donde se ve la correlación entre el reddening en el eje vertical y el logaritmo de la edad en el eje horizontal. Y esto nos permite saber, o por lo menos estimar mucho mejor la precisión con la que se están determinando los parámetros y si es una única solución, si hay más de una. La escala de colores acá nos indica la inversa del valor del chi cuadrado. Es decir, que mientras más grande es este valor, o sea, las zonas más rojas, más probable es que el resultado se encuentre ahí. ¿Sí? Acá está indicado con una estrellita el que finalmente elige. Este es un caso, obviamente, el usado para mostrar en el paper, muy bonito y que da una sola región y todo hermoso, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos Starlight, que para el que no lo conoció todavía, este código fue desarrollado por Sir Fernández y colaboradores en 2005. Aquí tienen una fotito del equipo. Acá está Roberto, que es el que lo implementó. Esta es la página web donde pueden descargar el ejecutable y pueden aprender todo sobre este código también. Y lo más importante de las diferencias, para hacer un gráfico de diferencias con ASAD, es que Starlight realiza una combinación de espectros de poblaciones estelares simples para luego a ese modelo lo minimiza en la función de chi-square. Entonces, también nos permite obtener información sobre edad, enrojecimiento, metalicidad e incluso nos da el espectro sintético ajustado, lo cual eso también está muy bueno, pero tiene una dificultad. La salida es extensa, no incluye parámetros finales, es decir, Starlight no me dice esta es la edad del cúmulo, en cambio ASAD sí me da una tabla donde dice esta es la edad, este es el enrojecimiento, esta es la velocidad radial. En cambio Starlight no, me dice esta es toda la info que pude obtener, suerte. Y tampoco proporciona errores. Entonces, esta es la función, de nuevo, de chi-square, pero acá
el modelo es todo esto. Si ustedes se acuerdan, recién yo les mostré que en ASAD el modelo era el flujo de la población estelar simple. En Starlight el modelo es esta función. Es el flujo del modelo normalizado en la longitud de onda que yo selecciono. XJ representa la proporción de aporte del flujo de la población estelar simple. Este factor tiene en cuenta la absorción que vamos a necesitar para determinar después el reddening. Y además está convolucionado, me salió bien la palabra, por una distribución gaussiana centrada en la velocidad y la dispersión. Para tener en cuenta porque recuerden que Starlight fue pensado para galaxias. Entonces, este modelo, para modelar una galaxia, tiene mucho sentido y tiene en cuenta todo lo que tiene que tener. Entonces, el modelo, para la minimización que hace Starlight, es el flujo del modelo de una combinación de poblaciones estelares simples. Bien, acá les muestro cómo es una salida de Starlight para que ustedes digan, saquen sus conclusiones respecto a cómo manejar esto. Para cada cúmulo yo obtengo un archivo de este estilo, donde tengo distintos bloques, tengo tablas, más tablas, y todos mis parámetros están allá adentro, de alguna forma. Entonces, bien, el asunto es que está bien, yo puedo hacer un código y para un archivo lo leo, saco la información, listo. Ahora, cuando tengo 1000 archivos, 200, 300, esto se vuelve un poco más difícil de hacer y no es para nada estándar o homogeneizado para poder ser lo más preciso posible. Entonces acá viene Spectral, chicos. Les iba a contar sobre esto. Spectral es una librería en Python que desarrollamos con la aquí presente licenciada Cerdocino, también del observatorio. La desarrollamos para poder organizar y analizar datos espectroscópicos. Esto no solamente está pensado para aplicarlo a Starlight, sino para todos los outputs de distintos códigos que hay manejando información espectroscópica, que cada quien que los usa tiene su código para leerlo, para ver, para analizar. Entonces, la idea es estandarizar eso y calcular los parámetros astrofísicos de manera más sencilla y eficiente, porque ¿qué pasaba? Perdíamos mucho tiempo tratando de solamente leer los archivos de Starlight. Y después, para toda la parte de analizar qué nos estaba dando, era otro rato más. Entonces, para agilizar eso y también para aplicar el mismo método para todos los cúmulos, es que nos desarrollamos esta herramienta. Bueno, y también nos permite manejar grandes volúmenes de datos y calcular errores de manera muy eficiente. Acá está el QR que los va a llevar al repositorio que hay público para que puedan ver todo lo disponible de la librería. Y también está subido a PyPy la última versión, así que si hacen pip install Spectral Tools, lo tienen listo. Y hay un tutorial acá en el QR también. Bien, bueno, vamos a tomar agüita de nuevo y vamos a ver qué nos dio todo esto. Bueno, esta es la American University sacada por mí, fotito, y esta era la puerta de la facultad donde yo trabajaba todos los días. Y esto hacía para no extrañar tanto. Bueno, para ver cómo calculábamos los resultados, voy a mostrarles un caso particular. Este es NGC 1818, pertenece a nuestra muestra. Y acá tenemos el gráfico que nos dio Assad, que correlaciona el enrojecimiento con el logaritmo de la edad. Fíjense que también pareciera ser un caso clásico de cúmulo estelar, representado por una única población estelar simple, con un valor un poco alto de reddening, pero sin embargo es aceptable para los valores de la nube, una edad también coherente. Y si vemos este gráfico que correlaciona la contribución en porcentaje con el logaritmo de la edad para las poblaciones estelares simples que utilizó Starlight para ajustar este espectro. Entonces, Starlight, ¿qué me dio? Me dijo, bueno, usé un 94% de esta población de casi 7,
usé un 1% de esta y un 1% de esta. Hasta ahí llega Starlight. De ahí en más, nosotros tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer con esa información. ¿Cuál es la edad del cúmulo entonces? En este caso es bastante sencillo porque tenemos más de un 90% de una única población estelar simple y fíjense que la edad coincide aproximadamente con la edad que nos da ASAD también. Entonces, vamos para adelante. Acá tenemos los gráficos residuales. Este es el gráfico para el ajuste hecho por ASAD y este es el gráfico para el ajuste que nos permitió hacer Starlight. En azul, en los dos casos, tienen el modelo y en negro tienen el espectro observado. Además, en verde está el flujo residual, que como pueden ver en los dos casos es menos de, está dentro de los 3 sigma, exceptuando para algunas líneas, que fíjense que están ahí marcadas, que son las que no se ajustan bien, y eso se debe a la diferencia que hay entre la resolución de los modelos y de nuestras observaciones. Entonces, es eso lo que estamos viendo ahí en esas diferencias. Bien, pero ahora tenemos otro caso, porque todo no todo es tan bonito, y tuvimos casos donde, como es el de NGC 1866, en los cuales hay 2 regiones con mucha probabilidad para los parámetros. Fíjense que la estrellita blanca está en la de abajo, pero esta tiene la misma intensidad de rojo, es igualmente probable. Y si vemos en el gráfico de los resultados de Starlight, vemos que hay 2 poblaciones también que están aportando en mayor proporción. Acá hay una pequeñísima proporción de una población muy vieja, pero cuando analizamos este resultado nos dimos cuenta que el código Starlight siempre va a buscar hacer el modelo de la manera que el valor de chi cuadrado sea lo más chico posible. Y si tiene que usar poblaciones estelares que no tienen sentido astrofísico, las usa, porque el código simplemente quiere obtener el menor chi cuadrado. Entonces, cuando uno analiza quiénes son estas poblaciones, cuáles son sus valores de redening, se puede dar cuenta si el código lo está usando para compensar alguna otra cosa que no está pudiendo ajustar o si realmente tiene sentido que se use o no esa población. Acá están las diferencias entre el modelo y el espectro observado. Fíjense que ocurre lo mismo que antes, pero acá les indico también un porcentaje de la diferencia que hay entre el flujo del modelo y el observado. Y fíjense que en los dos casos es bastante chica y en los residuos también podemos ver también que está dentro de los 3 sigmas. Entonces, bien, ahora sí, acá están todos los resultados. Después de hacer esto, para cada uno de los 12 objetos, pudimos construir estas tablas. Acá tienen. De nuevo, lo que les contaba más adelante, tiempo de exposición, valores de señal ruido. Acá tienen la región en la que medimos la señal ruido también. Tenemos los valores de velocidad radial obtenidos con Starlight, obtenidos con ASAD. Y esta tercera columna es la resta entre esos dos, para que no la hagan mentalmente y ahí directamente está. Esa es la diferencia que hay entre los dos valores. Lo mismo para el redening. Todos los valores de velocidad radial que encontramos para los 2 códigos están en acuerdo con lo esperado para la nube mayor de Magallanes. El rango que encontramos en literatura reciente para la nube Magallanes está entre 215 kilómetros por segundo hasta 321. El trabajo más reciente dice que es de 321 kilómetros por segundo en promedio. Entonces, todos nuestros valores están dentro de ese rango. Y tenemos que tener en cuenta que si bien nuestros espectros son de muy buena calidad, no tienen la resolución necesaria para determinar con precisión velocidades radiales. Entonces, ya este resultado es muy bueno para la resolución espectral que tenemos. Y por otro lado, los valores de redening que encontramos también están en acuerdo con lo esperado para la nube de Magallanes, que tiene un bajo enrojecimiento. Y las diferencias que hay entre los 2 códigos también son todas menores a 1. También determinamos la edad. Y esto tiene un capítulo aparte, porque es lo que analizamos en profundidad
para los dos códigos. Entonces tenemos una columna con la edad obtenida de Starlight, obtenida promediando el logaritmo de las edades. Otra columna que nos da la edad promedio haciendo el logaritmo del promedio de las edades. No es lo mismo, ya se los voy a aclarar un poco más adelante. Y la edad de Assad con estos porcentajes son los que les mostré en el gráfico de residuos recién, que indican qué tan buenos son los ajustes. Y también los valores de literatura, que vale aclarar que todos estos valores son los más recientes y son todos de estudios fotométricos a partir del diagrama color magnitud. Bueno, todo esto forma parte de un trabajo que tenemos bajo arbitraje actualmente y que es como el broche de oro de esta colaboración iniciada, que son los resultados que les estoy mostrando ahora. Bueno, primera cosa a festejar, que todos los parámetros astrofísicos están en acuerdo con la literatura, tanto cada uno de los parámetros determinados con los códigos, como así también entre sí. Y ahora vamos a analizar un poco más en detalle cómo correlacionan las edades entre los dos códigos. Entonces, en el primer panel pueden ver el logaritmo de la edad obtenido con Starlight y en el eje X el logaritmo de la edad obtenido con Assad. La línea continua negra representa la línea unida, a un sigma está la línea punteada azul y a 3 sigmas está la naranjita punteada también. En el segundo panel pueden ver cómo correlacionan las edades de Starlight con la literatura. Entonces, y en este tercer gráfico podemos ver cómo correlacionan las edades de Assad con la literatura. Fíjense, algo interesante acá es que tanto en la comparación de Starlight con Assad como Starlight con la literatura, todos los valores se encuentran hacia abajo de la línea unidad, en la mayoría de los casos, es decir, que Starlight está subestimando las edades en relación a las determinadas por Assad y a las determinadas en literatura. Mientras que las edades obtenidas por Assad están para todos los cúmulos menos 1 dentro de un sigma de diferencia. ¿Sí? Entonces eso nos llevó a preguntarnos qué está pasando con las edades de Starlight, ¿por qué Starlight está subestimando las edades? Y además tenemos estos puntos acá, que sé que a esta altura ya todos los vieron. En el primer panel, el punto celestito es de SL505 y el verdecito es de 1718. Y fíjense que están por fuera de los 3 sigma. Y en la comparación con la literatura, ambos códigos tienen una diferencia más marcada con el cúmulo NGC 1916. Entonces, ya les voy a contar un poco más sobre esto. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué está pasando con las edades de Starlight? ¿Por qué tenemos estos cúmulos afuera? ¿Por qué están subestimadas? ¿Por qué no hay acuerdo con la literatura tampoco para este objeto? Y analizamos cómo estábamos calculando esas edades. Esas edades las estábamos calculando siguiendo esta ecuación que fue propuesta por Sir Fernández y colaboradores y González Delgado en 2010, cuando realizan la prueba y comprobación de que Starlight funciona para cúmulos. ¿Sí? Cuando ellos analizan si Starlight funciona para cúmulos, proponen esta ecuación para realizar la edad representativa para estos objetos. Entonces, siguiendo las sugerencias de los autores del código, es que nosotros usamos la misma ecuación. ¿Y cómo hicimos esto? ¿Qué significa esa ecuación? Si volvemos al caso de NGC 1866, fíjense, Starlight nos dice, use un 64.8% de una población con 7.16, un 29.6 de una de 8.2, un 5% de una de 10.1. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos esta ecuación para estas poblaciones, es decir, un promedio pesado por aporte, es decir, que la que más aporta pesa más, y nos da este 7,63, que es el punto azul que ustedes ven en este gráfico.
Pero ¿qué pasa si en vez de promediar logaritmo de edades, promediamos edades directamente? Encontramos un trabajo de Díaz y colaboradores en 2010. Fíjense que algo muy curioso que me hizo notar Andrea es que Díaz y colaboradores es 2010, González Delgado y colaboradores 2010. O sea, al mismo tiempo que los autores de Starlight estaban trabajando con probar si Starlight funcionaba por cúmulos o no y proponen esta ecuación, habían otros autores usando otra ecuación. Entonces dijimos, bueno, no es que no estén en acuerdo entre sí, sino que estaban trabajando al mismo tiempo con ecuaciones diferentes. Entonces dijimos, bueno, probemos la otra. Y en lugar de promediar logaritmos de edades, promediamos edades. Eso quiere decir que promediamos pesando por aporte, pero directamente las edades, o sea, esto en años. Y eso nos da 8,89, que viene a ser el puntito celestito que tenemos acá. Ahora fíjense cuánto da con ASAD. Con ASAD, la edad finalmente seleccionada por el código es de un poquito más de 8, ¿sí? Y la edad que nos daba promediando de la otra forma está más cerca de la otra región de gran probabilidad que presenta ASAD como solución. Entonces, cuando realizamos la correlación de las edades de Starlight promediando con esta nueva forma, vemos que los puntos que estaban afuera antes ahora tienen menos de un sigma de diferencia. Y además, el punto que quedaba directamente fuera de los 3 sigmas, ahora por lo menos tiene menos diferencia con la literatura. Este es un caso particular también, que ya les voy a mencionar adelante. Por otro lado, en este gráfico les muestro los cúmulos estelares, los nombres en el eje horizontal y en el eje vertical el logaritmo de la edad. En puntitos azules oscuros, fíjense que están todos siempre por debajo de los demás. Esa es la edad de Starlight promediando el logaritmo de edades, es decir, la ecuación 1 le vamos a decir. Y los puntos celestes, que casi no se ven, son la edad de Starlight promediando las edades directamente, la ecuación 2. Los puntos verdes son las edades de Assad y los puntos naranjas la literatura. Y en todos los casos, el punto celestito está siempre más cerca del naranja y del verde que el azul oscuro. Entonces, las edades de Starlight aportadas por nuestro trabajo son las edades que obtuvimos promediando las edades directamente. Hay acuerdo entre los dos códigos, lo cual era algo muy tenso de esperar. Cuando llegábamos a hacer ese gráfico de correlación, fueron momentos muy tensos en la colaboración. tenía que haber acuerdo. Y el acuerdo entre cada código y la literatura también fue corroborado. Entonces, bien, vamos al resumen. Ya termino. Bueno, este es el Burj Khalifa, sacado por mis propias manos. La foto no es de Google, vale aclarar. Y estas solían ser mis postales del fin de semana. Y literalmente pasó esto, pasa un camello por delante mío. Por eso me parece importante ponerlo en esta parte. Bien, las conclusiones de nuestro trabajo. Combinar edades en lugar del logaritmo de las edades para obtener estos promedios representativos de Starlight nos proveen de resultados mucho mejores en el sentido de que están en mejor acuerdo con los encontrados en literatura y con el otro código. Además, existe una muy buena concordancia entre las edades obtenidas por cada uno de los códigos, como ya les conté. Los Redening también están en acuerdo entre sí y las velocidades radiales están en acuerdo con las esperadas para la nube mayor de Magallanes. Hay bonus tracks. Recordemos, entonces, ¿qué era lo que yo quería responder o contarles o intentar responder en este trabajo? Eran estas 3 preguntas sobre cuáles eran las herramientas, cómo manejar los datos y cómo estimar errores. Bueno, les dejo un resumen. El tiempo de Gemini es muy valioso, muy, muy valioso, no solamente para mí que los estoy usando, sino para toda la comunidad.
El proceso de reducción, después de muchas lloraditas, está listo para usar y distribuir, así que si alguien lo necesita puede preguntarnos. Logramos implementar Spectral, que si bien aún estamos realizando mejoras y planeamos seguirlo optimizando, el código funciona no solamente para la lectura de los archivos de Starlight, sino también para los archivos de FISA y próximamente va a leer también los de ASAD. Entonces vamos a poder seguir estandarizando la lectura y el procesamiento de estos datos. Y además permite el manejo de grandes volúmenes de datos, que es lo que nos ha permitido calcular los errores en nuestro trabajo. Además, ASAD y Starlight aportan información muy importante. Ambos códigos vimos que nos proporcionan información clave. Y las colaboraciones, no solo externas, sino también las locales, son muy enriquecedoras y posibilitan enormemente el desarrollo exitoso de nuestros trabajos. Así que por ahí no hace falta irse a los Emiratos Árabes para buscar ayuda, sino a veces el compañero de la oficina de arriba te puede ayudar y es también importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, estas son mis referencias y muchas gracias. ¿La comisión asesora tiene alguna pregunta o comentario? Muy bien, permiso. Presentación, seminario, te felicito. ¿Se escucha? Ahí, no, quería felicitarte por la presentación, por las diapositivas y las fotos que tomaste, muy linda la presentación. Me quedó, creo que mi duda es más bien conceptual. Uno a partir de Starlight obtiene la contribución de poblaciones estelares de diferentes edades. Uno de tus objetivos es determinar estos cúmulos. ¿Sí? ¿Cuánto contribuye población joven, intermedia? Esa información no te la da ASAD, ¿no es así? ASAD te da una edad o la edad más probable, si mal no entendí. Entonces la idea es, ¿por qué usar los dos códigos? O sea, Starlight está bien, la contra me decías que puede recurrir a lo mejor a poblaciones que no tienen sentido. Bueno, ¿por qué recurrir por qué no usar Starlight directamente? Bien, bueno, esa es una de las preguntas que me hice todo este tiempo, básicamente, si tengo que elegir cuál elijo. Y la verdad que yo hoy en día, conociendo cómo funcionan los dos, yo te digo, usemos los dos, porque si yo voy a estudiar un cúmulo estelar, debería, bajo la definición de que un cúmulo estelar está representado por una única población estelar simple, ir y usar ASAD, conceptualmente. Ahora, supongamos que no lo tengo y uso Starlight, como ha pasado en los casos, y bueno, y descubro cúmulos como el 1866, que tiene poblaciones estelares múltiples, probadas ya a este momento. O sea, esas dos que encontramos con los dos códigos son reales, efectivamente. Y otra cosa importante es que, suponete, ¿por qué no usar directamente Starlight o por qué no usar directamente ASAD? ASAD, con el gráfico de superficie que les mostré, uno puede darse cuenta si está viendo alguna otra contribución de otra población. Entonces, si vos tenés dudas, bueno, ahí podés ir a investigar más sobre ese caso particular. Hoy que sé manejar los dos, te digo, y bueno, usa los dos, son dos corridas, listo, comparás, tenés mucha más información y es mucho más completo el estudio que puedes hacer. Y además Starlight lo crearon para galaxias. Entonces estamos en los dos casos extremos. Un código fue pensado para analizar cúmulos y el otro fue pensado para analizar galaxias y ahora los cruzamos y funcionan y están en acuerdo. ¿Sí? Bueno, si vos elegís uno, dados a nuestros resultados, no debería haber ningún inconveniente porque vas a encontrar resultados en concordancia. Bueno, muy lindo el seminario, Martí. Gracias. Yo no tengo una duda, simplemente hacer un comentario y es que
Me parecería muy importante, no sé si lo han pensado, pero que compartan con la comunidad Géminis todo el proceso ese de reducción Sí, que hicieron, contribuiría muchísimo. sí, es la idea de escribirlo tipo manual, un poco más ordenado. Ahora nuestras instrucciones están en español, entonces bueno, una vez que las traduzcamos ahí, la idea es compartirla, pero sí, es la idea. Sí, gracias. Ya, Preguntas. Martí, muchas gracias. de nada. Muy bonita la presentación. Tengo como una doble pregunta. Dale. Por un lado, ¿qué le harías a Starlight para poder optimizarlo para cúmulos estelares o si te ocurrió esa idea en algún momento? O sea, ya que está pensado para galaxias, ¿cómo Sí. se podría optimizar? Y Sí. y en el mismo hilo, ya que vos estás en contacto con la dueña de Assad, Sí. si pensaste en la posibilidad de poder modificar el código para poder ajustar poblaciones estelares múltiples, Ujú. ir por ese lado, que sería como la mejora que le falta, digamos. Ok. Eso. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, respecto a Starlight, tengo entendido que Roberto y su equipo han seguido trabajando en versiones mejoradas del asunto, pero no están públicas, al menos no por ahora, pero estamos en contacto con él y planeamos interiorizarnos más en eso. Starlight está en Fortran, entonces sería más complicado leer alguna cosita para mí, pero de todas maneras funciona para cúmulos. Ya está, funciona, anda. El asunto es definir por ahí cuáles son los criterios con los que uno va a analizar esos resultados en estos objetos, que es un poco lo que estamos aportando ahora. Y respecto a lo de Assad, sí, Assad también, la versión que usamos es una versión en Python 2, ya están haciéndolo, ya está actualizado a Python 3 y tiene proyectado hacerle todas estas mejoras, como incluir el análisis de poblaciones individuales o agregar la estimación de errores adentro del código, eso también. Bueno, hay muchas ideas para, o sea, yo le entregué una hoja 4 de sugerencias a la pobre Randa respecto al uso de Assad, así que bueno, hay que seguir trabajando en eso para poder seguirlo mejorando, pero sí, sí lo hemos repensado. Gracias, Eli. Hermosa la presentación. Gracias. Me surge duda, ¿sabes cuál corre más rápido? Por ¿Cuál es más rápido? Claro, si quieres elegir, yo elegiría, no sé, pensaría en la distribución. Python me Sí. parece como... Sí. Y pensaría también en la eficiencia, porque si quieres utilizarlo en muchos lugares, por ahí conviene. Bueno, en ese caso, Starlight es más rápido. Como está en Fortran, corre mucho más rápido para una gran cantidad de archivos frente a lo que puede hacer el pobre Python 2, ¿no? Convengamos que, bueno, supongamos que la versión mejorada va a ser mucho mejor y va a estar mucho más optimizada. Pero si es por velocidad, yo elegiría Starlight antes que Assad, pero es simplemente por el lenguaje y cuando los usé a los dos en el clúster, para una misma cantidad de archivos no había mucha diferencia en tiempo. Entonces tiene que haber una diferencia como muy sustancial entre cantidad de archivos para que digas, bueno, no, sí, se está demorando mucho. Pero bueno, sigue siendo mucho tiempo, perdón, Pato. Para que te des una idea, para correr más o menos 23.000 archivos de input en Starlight, en el clúster me demoré 4 días más o menos. Sí, lo recordamos. Lo usaba a la madrugada, conste. Cuando ustedes dormían, yo usaba el clúster para no ocupar tanto tiempo. Pero fueron 4 días. Tengo un par de preguntas. Me re gustó el seminario, la verdad. Sí. La primera pregunta es simplemente una duda al final, porque los errores me parecen medio similares, pero cuando cambias de log T a T, los Sí. errores también cambian en la... Sí. Ok. La segunda pregunta era, cuando hablas de los resultados de la comunidad, dado que son dos códigos que se usan un montón, tipo Assad y Starlight, ¿los otros resultados que se sacan de la comunidad se usan los mismos códigos o hay otros códigos que no se están usando O sea, acá? con los que comparamos Claro. nosotros fueron estudios fotométricos.
los que hicieron. Los de la literatura en nuestros plots son todos comparados con fotometría de alta resolución, con el Hubble, etc. Donde se puede además hacer un análisis individual de las estrellas. Y los otros códigos son los que mostré al principio, no sé si te acordás, por ejemplo, FISA es uno de los otros que se usa, NBurst es otro que se usa también. Todos tienen más o menos la misma lógica, minimizar un chi-square y qué es lo que ponen adentro del chi-square es lo que cambia. Y ¿Qué fue? y ahí justo viene mi última duda de los puntos, los que estaban afuera entraban al final, pero todos los otros puntos también cambiaban en la ubicación dentro de los 1 o 2 sigmas. Sí. Respecto a eso, más o menos conociendo y tomando como verdad los valores espectroscópicos sacados de las observaciones o de la fotométrica, podés establecer cuál es el código que más representa o cuál es más representativo de los valores que se obtienen de observaciones, porque a veces cuando vos actualizaste Starlight con la otra base, como que cambiaron todos los puntitos, y yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es el que mejor le pega a las observaciones de todos? Bien, o sea, el acuerdo con la literatura queda aproximadamente igual con los dos códigos cuando yo uso los resultados de Starlight promediando edades directamente. ¿Qué pasa? Starlight, cuando usa más de 5 poblaciones estelares simples en el... Mira, a ver, volver. ¿En este decías vos o querías ver el otro? En ese, ponele, haces un delta entre cada uno de los puntos de un gráfico del otro, Sí. de ver Bueno, cómo cambia. Fíjate que acá antes todos los puntos de Starlight estaban subestimados y de repente acá están todos adentro. Estos dos casos que cambian de lugar más fuertemente son cúmulos muy jóvenes que están dentro de una nube de gas y eso cambia toda la determinación del redenin. Eso los analizamos en particular en el trabajo. Pero fíjate que acá de estar todos subestimados pasan a estar todos en mejor acuerdo. Y el de Assad, sí, está acá, estaban todos también adentro de un sigma. Entonces, los dos códigos tienen menos de un sigma de diferencia con la literatura. De nada. Ahí está. Gracias por el seminario. Tengo dos preguntitas. La primera, en una cuestión puramente personal, ¿cuál crees vos que es, por así decir, de los dos códigos, la curva de aprendizaje más corta, o sea, el más fácil de usar a alguien que nunca dice, bueno, es más fácil de aprender a usar? No de última el que da los mejores resultados, que por lo menos lo que se ve, ambos están en buen acuerdo, al menos, bueno, la Starlight con el tiempo calculado de otra manera. Bien, ¿vos querés que yo tome un partido? Básicamente. Obviamente. Las preguntas más complicadas. O sea, vos querés que, bueno, primero habría que chequear que la randa no esté en el MIT. Si la randa no está en el MIT, no, según el tiempo que me llevó a aprender cada uno, no te podría decir si uno u otro, porque fueron en distintas circunstancias y no puedo medir eso. Y cuando yo aprendí Starlight, no sabía un cuarto de las cosas que sabía cuando fui a aprender Assad, entonces, bueno, como que sería medio injusto. Pero si yo hoy le tengo que decir a una persona que nunca hizo con ninguno de los dos, iría por Assad por lo que es interactivo. O sea, el que permita ir configurando paso por paso y te va guiando, te va diciendo, ¿querés hacer la corrección por redening? Bueno, ¿querés hacer? Y eso, para una persona que no sabe, es mucho más fácil de seguir que por ahí configurar el archivo input de Starlight, que tenés que leer el manual, fijarte qué tenés que poner en cada cosa, cuáles son las opciones, y son una diferencia de tiempo, no sé, no es mucho. Pero sería como una sutileza en diferencias así. Uno es más lindo visualmente, el otro un poquito menos, y así. Y gracias. La pregunta es, cuando hicieron el ajuste del modelo, vos lo que dijiste fue de que acotaron los parámetros en edad, metalicidad y demás, que le dieron de input. Si no lo haces, Sí. los códigos fallan, cómo fallan, dónde están las diferencias. O sea, Ok. porque en el caso de que vos no tenés idea qué tipo de población Ujú. va a estar trabajando, no le pones nada, los códigos cómo se comportan. Bien, esa es la primera prueba que hicimos. O sea, la primera prueba cuando vos ejecutás cualquiera de los dos códigos, lo que te dicen los manuales es
probá con el set de modelos completo, fíjate qué da, y de ahí vas acotando, si vos no tenés idea de tu muestra. Pero sí es una ventaja acotar las poblaciones en los modelos, no solamente por el tiempo que tardan los códigos en correr, que si tienen menos modelos lo hacen más rápido, sino que se vuelve mucho más precisa la determinación, obviamente. Entonces, sí hicimos esa prueba con todos los datos y teníamos errores más grandes, obviamente, porque tenía más opciones el código para hacerlo. Y después fuimos reduciendo la muestra, reduciendo el set de modelos, digo, hasta que llegamos a ese 23. Ese 23 es el set de modelos con el cual obtuvimos los resultados finales. Hicimos un montón de pruebas antes que, bueno, están descritas ahí en el paper también. Y o sea, uno no tiene una visión muy buena de dónde es que falla el código. O sea, cuáles son las confusiones que tiene el código como decir, ok, bueno, si yo tengo toda la muestra en general, Sí. yo voy a ir a revisar si falla en tal y tal lado. O sea, yo lo pienso desde el punto de dónde falla el código en hacer que los errores sean grandes. Claro, pasa que al tener más opciones, por ejemplo, la degeneración que hay en el enrojecimiento y en la edad, eso afecta mucho al código. Los dos códigos tienen en su minimización eso en cuenta. Entonces, si vos le quitas la metalicidad como problema, por ejemplo, bueno, se puede como enfocar más en buscar eso, pero no es que den mal los resultados cuando yo uso un set más grande. No dan mal, tienen errores más grandes y cuesta más que el código llegue al resultado. O sea, tiene que hacer más cadenas de Markov en el caso de Starlight, por ejemplo. Y en Pero el caso, solo por eso. ejemplo, de Assad, el mapa de Sí, probabilidad, básicamente, sí. se ven así como diferentes grumitos. Sí, de una. mientras en realidad se vuelve un desastre cuando hay más parámetros libres, porque ASAD está pensado para reddening, edad y velocidad radial. ¿Sí? No está pensado inicialmente para determinar metalicidades, por ejemplo. Entonces, si vos dejas libre eso, el gráfico de superficie no sirve, no aporta información relevante. Entonces, eso también está en proceso para que lo actualicen y para que ese gráfico pueda hacer un espacio de parámetros correspondiente a lo que se está analizando. No que esté como prefijo en dos parámetros particulares. De una. Gracias. De nada. La pregunta tenía que ver algo parecido a lo que comentaba, el tema del valor de metalicidad inicial que utilizaron. Sí, Adoptaron un valor, ¿no es cierto? sí. Eso se puede refinar. Sí, a también futuro, hicimos o sea, el estudio de, en otro apartado, iba a durar 5 horas si yo les contaba todo esto, por eso no lo conté antes, pero hicimos también el estudio de dejar libre la metalicidad en metalicidad de la nube mayor, metalicidad de la nube menor, metalicidad solar, y le dimos todos esos modelos al código a ver cómo determinaban las metalicidades. Como le decía recién a Rafa, ASAD no está pensado para determinar metalicidades. Entonces dijimos, bueno, está eligiendo la metalicidad según el modelo que corresponde a la edad que eligió. Bueno, y eso no necesariamente es tan lineal, entonces bueno, ahí ya tenés un bias. Y después Starlight vuelve a elegir siempre la metalicidad de la nube. Entonces es como comprobamos eso, o sea, esa prueba la hicimos para quedarnos tranquilas, nosotras. Y al referir de que aún con la metalicidad libre, los códigos seguían dando las mismas edades y el mismo enrojecimiento. Entonces, bueno, ahí pudimos seguir en paz adelante. ¿Alguna última? Hola Marti, muy lindo seminario. Comentaste al comienzo Gracias. que estas eran el primer tipo de observaciones de este tipo con Gemini, ¿no? De esa espectroscopía. ¿Y sabes si hay datos de archivo de algún otro telescopio que les puedan servir para hacer este estudio en otros cúmulos sin depender de que Gemini les dé horas de observación? Sí, Randa tiene algunos espectros de muy alta resolución del VLT, por ejemplo. Del SOAR también tiene algunos como para hacer estas pruebas y es el trabajo futuro. Perfecto. Así que vamos por ahí. Gracias. Le damos un aplauso.